que han cambiado mucho. Y hay papas que han cambiado por palabras que le han dicho un laico. El caso, no me acuerdo del papa que era, porque eso no estaba en el programa, pero de los papas de Aviñón. Ustedes saben que hubo un periodo que Roma estuvo muy turbulenta, habían dos fracciones romanas, los Colonna y los, no me acuerdo los otros, aparte de los Colonna, ahorita me acuerdo cuáles eran las otras familias que estaban en guerra y no había seguridad en Roma, estaban entre las dos fracciones, y el Papa se fue a la ciudad de Aviñón, en la frontera con Francia, vivió como 100 y tantos años en Aviñón, que Roma estuvo sin el Papa, y ya se hizo tradición que los papas se quedaran en Aviñón. Y Santa Catalina de Siena, una mujer de 20 y tantos años que no sabía leer ni escribir y que es doctora de la iglesia. Tenemos una doctora de la iglesia que no sabía leer ni escribir, porque la sabiduría venía de arriba, y otras personas escribían lo que... Esta muchacha de 20 y pico de años, en el 1300 y tanto, cuando las mujeres no eran nada, se le plantó al Papa en Aviñón y le señaló con el dedo y le dijo: tú estás en pecado mortal porque has abandonado Roma. Y el Papa entró a Roma en el caballo llevado de la brida por Santa Catalina de Siena, que era laica, nunca fue monja. Ella la visten con el hábito de monja, pero ella era terciaria, ella no era monja. O sea que también que el Papa tiene el don de no equivocarse en fe, pero también el Papa y pueden haber papas malos y papas buenos. Es lo que la gente no entiende. Uno de los peores papas que ha pasado por la historia de la iglesia, Alejandro VI, un desastre. El Papa Borgia, un desastre moral, no peor que los otros reyes de la época. Cuidado con eso. El problema es que se comportaba como un rey, no como un obispo. Pero los otros reyes de la época no eran peor que él. Enrique VIII de Inglaterra era 1000 veces peor que... El padre del anglicanismo era 1000 veces peor que este Papa. Este Papa por lo menos le cortó la cabeza a 3 mujeres de él, como el padre del anglicanismo lo hizo. Pero era la época renacentista. Fíjate que este hombre casi nunca ni ministraba en el altar y se sentaba en el trono y eran otros cardenales los que daban la misa, porque él no daba la misa. Él actuaba, él era Papa, lo hicieron obispo 2 o 3 días antes de ordenarlo, pero él no actuaba como obispo, él actuaba como rey del Estado de Italia. Pero ese Papa, en moral, que es lo peor que ha pasado por el trono de San Pedro, nunca le han encontrado un error en materia de fe. Y mira que le han buscado en todos los documentos que él firmó y todas las proclamas que él hizo. Mira que le han buscado errores, no le han encontrado jamás un error de fe. Ahí tú ves que ahí tiene la asistencia del Espíritu Santo en su ministerio, pero en su vida personal se puede haber ido, si no se arrepintió, se puede haber ido para el infierno con todo su papado. ¿Ustedes entienden lo que yo les quiero decir? Y quiero decirles que dicen que fueron los mejores administradores que ha tenido la iglesia. Y fue la época que florecieron Santa Teresa, que se reformó en Carmelo, San Juan de la Cruz, fue una época de santos en la iglesia. Y la iglesia estaba administrada con mar, y él no tenía misericordia con los pecados de los demás. Llevaba a la iglesia con una rectitud increíble. Fue el que dijo que los indios tenían alma y que los negros tenían alma, cuando los españoles querían decir que no tenían alma para poderlos explotar. Él dijo: no, esos son cristianos y hay que bautizarlos. O sea, un hombre que hizo montones de cosas dentro del orden. Sin embargo, su vida personal fue un desastre. ¿Por qué? Porque el Señor los capacita, y tanto un Papa como nosotros nos capacita para una misión con sus dones, pero nuestra vida de santificación nos la tenemos que ganar uno a uno. Y uno de los dones, los carismas no te ayudan para nada, los carismas ayudan a los demás. Uno de los dones que te ayudan a ti, por eso lo cogí como principal, el principal don que te ayuda a ti en tu vida de fe, y el más importante es el de sabiduría, porque si tú no tienes los hábitos de Dios, de nada te vale tener los demás dones. Si tú no tienes los hábitos de Dios, tú no creces en la fe. ¿Alguna pregunta? Porque ya termino antes de dar los anuncios. Vamos a orar por este don. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Que no, tienes. ¿Cómo que si se puede? Tienes que pedirlo. O sea, aquí lo dijimos en la oración. Pero acuérdate que estamos pidiendo sabiduría. Ahora, ¿qué cosa es la sabiduría? Es adquirir los hábitos de Dios, porque a veces uno pide sabiduría como inteligencia. Dame sabiduría para saber tal cosa y más cual cosa, para entender la Biblia. Este don no tiene que ver ni con entender la Biblia ni con resolver este problema. Es adquirir, es algo más alto que eso, es adquirir los hábitos
de Dios y pónganse a pensar que el hábito que Dios tiene en su trono celestial, yo lo adquiero. Dime. El Señor da los dones como Él quiere y cuando Él quiere. Puede recibirlo todo, puede recibirlo tres, igual que los carismas. Puede recibirlo todo, puede recibir uno. El Señor da según la necesidad que Él tiene en ese momento de la iglesia. Usualmente, esos son los carismas. Usualmente los dones, casi siempre, tú recibes todos los dones en el bautismo. Ahora, vamos a ver que un don empuja al otro. Por eso yo empecé con la base, para mí, es mi opinión personal. Para mí, mi opinión personal, la base de todos los dones es la sabiduría. Como la base de todos los carismas es el amor, la base de todos los dones es la sabiduría. Por eso en esta semana traten de meditar en este don de la sabiduría. Entren al internet y pongan don de sabiduría, pero estén seguros de que es un website católico. Porque primero, casi nunca, los protestantes no mencionan esto. Yo estuve buscando entre los protestantes a ver la opinión que tenían de esto, y cuando los protestantes hablan de dones, ellos siempre se refieren a los carismas, porque los carismas también son dones. Pero los carismas son dones para uso externo, y los dones son para uso interno. O sea, yo casi ningún protestante habla de estos dones. Casi la iglesia es la única que está continuamente machacando en estos dones del Espíritu Santo. Pero sí, de hecho, tú los recibes en el bautismo todos. Ahora, la oración que tú haces pidiéndolo o dándote cuenta de esos dones que tú tienes y utilizándolo, puede ser que tú utilices más el de sabiduría que el de ciencia, porque te guste más, o que utilices más el de piedad, lo utilices más que el de sabiduría, aunque los tengas todos, porque hay una interrelación entre todos. Pero siempre uno, más que nada, trabaja casi siempre más en uno de los dones, y está bien trabajar en uno de los dones más que en los demás si te llama la atención. No, para nada, nada que ver. Esa es sabiduría para resolver problemas en eso. ¿Dónde es sabiduría? Es adquirir los hábitos de Dios. Tú comienzas a actuar como Dios, te asemejas a Dios en tu actuación, gusto por las cosas sobrenaturales, gusto por es cogerle gusto a la santidad de Dios, porque te estás asemejando, te estás configurando con Él. No tiene nada que ver con la sabiduría intelectual. Puedes ser un burro para sacar cuentas de matemáticas, puedes hacer unos negocios pésimos, puedes tener dislexia de esos que no pueden leer ni entender nada y tener los dones. Puedes decir, Santa Catalina de Siena, analfabeta, no sabía leer ni escribir. Una mujer con un profundo don de sabiduría. El cura de Ars, que lo ordenaron por misericordia porque nunca aprobó un examen, y lo pusieron en esa iglesia que había nada más que gente brutísima para que él no confundiera a nadie, y terminó siendo el patrón de los párrocos. Ese es el don que tenía ese hombre. Ese hombre no sabía nada de Biblia, no sabía nada de teología, pero tenía los hábitos de Dios. Tenía los hábitos de Dios. Una vez en Cuba, nosotros fuimos a un lugar ahí cerca de mi pueblo que se llamaba Varela, que era una iglesita que no tenía techo porque un ciclón se la había llevado y nunca el gobierno dejó ponérselo de nuevo, y ellos daban la misa sin techo. La altar se desbarató con el agua y los bancos lo entrábamos, y los santos los sacábamos y lo entrábamos, y el cura iba cada 2 o 3 meses porque estaba en un lugar lejísimo y había un solo cura para 14 parroquias.